Buen día, ¿cómo están? Feliz año nuevo para todos, para todas. Feliz año nuevo. ¿Qué tal, Lau? Uy, Bárbaro. veo que dejaste la voz en el camino. Me quedo en el 2023. Está perfecto, como tantas otras cosas. Fer, buen día y buen año ¿Qué para tal? vos. ¿Cómo va? Yo no estuve gritando tanto como ella. No entremos en detalle. Jimé, ¿qué tal? Buen Olis, día. ¿cómo andan? Feliz año a todos. Johnny, bienvenido. Gracias por recibirme acá en el pase. El gusto Buenos días de a todos. tenerte. Feliz año. Bueno, ya con el comienzo del 2024 podemos decir que algunas cosas empiezan a entrar en efecto, como por ejemplo, ya no se devuelve el IVA de los alimentos de la canasta básica. Ahí podríamos decir, ¿no? El impuesto Javier Milei, en esta nueva moda de ponerle nombre y apellido a cada impuesto, el Claro. IVA de los fideos, podríamos empezar a llamarlo Javier Milei. También entra en efecto la medida que legaliza la exportación de todos los cortes de carne. Había una protección a los cortes llamados populares, cortes que por un lado son muy requeridos en la Argentina y por otro lado no son los más buscados en el mundo y que a partir de tener un cupo, es decir, de que no se podían exportar en su totalidad, lo que hacía era resguardar el precio de esos cortes, porque si vos podés vender todo lo que producís afuera, no tenés ninguna razón para venderlo acá en la Argentina a otro precio, un precio más barato, con lo cual ahora sí vamos a empezar a pagar la carne como si viviéramos en Berlín, en Nueva York, en Tokio o en alguna ciudad de esas. Por supuesto, los sueldos todavía no van a acomodarse a ese valor. Y una tercera noticia que creo que es la más importante porque entra en el terreno de las cosas que cuesta mucho revertir o no se puede revertir, y esas sabemos que son las peores porque nos dejan una herencia que dura muchísimos años o más, que tiene que ver con que, bueno, ayer se oficializó la ampliación del BRICS y nosotros estamos viéndolo con la ñata contra el vidrio por la decisión de Milei y de su equipo de Relaciones Exteriores, que en un gobierno improvisado pareciera llevarse el premio al el mayor nivel de improvisación. No solamente por esto, pero sobre todo por esto. Insisto, es una medida que no es que el próximo gobierno cuando asuma va a llamar a Xi Jinping, a Lula, a Putin y les va a decir, che, perdidos. La verdad es que tenemos ganas de ir. ¿Nos invitan? Claro. Está complicado, está muy, muy complicado y eso va a implicar para la Argentina cambiar un montón de cuestiones de sus relaciones con sus principales socios comerciales, Brasil, China, pero también la India. Y además implica en la práctica un alineamiento automático con un espacio en la política exterior que se representa sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, cuyos intereses no coinciden con los de Argentina, pero además donde no hay ningún tipo de reciprocidad. No es que por haber no entrado al BRICS, los yanquis o los británicos ahora nos van a dar una palmada en el hombro o algo más que eso. Por el contrario, creo que van a aprovechar la debilidad relativa de Argentina para seguir haciendo lo que hacían, pero más fuerte. Ese es un pequeño resumen de lo que pasó en las primeras 24 horas del 2024. No sé si se me está escapando algo, si quieren agregar algo o sumar a lo que acabo de mencionar, alguna faceta, análisis. Se acaba de suspender, la ANSES acaba de suspender los créditos que había para los jubilados. Una más, digo, te sumo una más a todo este tipo de cosas que están cayendo. La casta de los jubilados que cobraban la mínima. Exactamente, para esa casta se acabaron los créditos que había lanzado en su momento Massa, no sé si se acuerdan, en plena campaña. Bueno, eso también se acabó, chau. Y hoy se anunció que ya habían dicho que iban a terminar con la fórmula jubilatoria y se anunció el primer bono para enero, que va a tener como máximo para las mínimas un 55.000 pesos, pero nunca pueden superar en total el aumento a que lleguen a más de 160.000 y pico. Eso con respecto a diciembre. Con respecto a diciembre. ¿Cuánto estaba cobrando en diciembre alguien de la mínima con el bono? No tengo 161. O sea, no hay ningún tipo de actualización. Va a cobrar lo mismo. Después de un mes de 30%. El bono que se venía dando era de 50.000, sí. Claro, no hubo actualización de la mínima, no hubo actualización del monto del bono, es decir, que un jubilado va a cobrar lo mismo en enero que en diciembre, a pesar de que ya algunos estudios privados están dando un 29-30% de inflación solo para el mes de... Terrible.
de diciembre. Bueno, es que ese y es a el sa- ancla. Y a sabiendas de que enero va a tener una inflación También va a ser. más acelerada por lo que venías diciendo. Ayer dimos esta web que se vienen por lo menos en AMBA 9 aumentos importantes. Estamos hablando desde tarifas de transporte, estamos hablando de, para que se me fueron... Sí, las tarifas de los servicios, la luz. y los el gas. servicios, prepagas. prepagas, Dios, y todo esto, y después yo pienso siempre que todavía falta marzo, ¿no? Que siempre es un mes Sí, que claro. particularmente Sí. hay un pico, o sea, que vamos a tener un enero con un diciembre con más o menos 30. Un enero que potencialmente puede subir todavía más. Ujú. Ponele que se estabiliza, con suerte, salvo que sigan habiendo... Hay anuncios de quita de subsidios de tarifas de servicios que se dicen que recién van a estar en febrero, ¿no? Sí. Sí. Ya ayer o en el fin de semana, Velocopit dijo que prepagas vuelve a subir alrededor de un 30, dijo. Más. Un 30 más en enero. Y además el pico de febrero, de marzo, donde van a venir las escuelas, los colegios, etcétera, etcétera. Digo, se vienen 3 meses por delante donde, digo, no parezca, no hay nada que contenga este aumento, y lo que veíamos ayer, diferentes voceros oficiales y extraoficiales del gobierno que ya están diciendo, bueno, hay una inflación, comillas, comillas, rezagada, Sí. que es responsabilidad de Massa, lo dicen así, que va a durar entre 1 año y medio y 2. Siempre vienen como atrasados los precios. Uno no entiende. Veía que la carne aumentó este año el 400%. ¿En qué concepto estaría retrasado, Claro. cuando hubo una Con inflación de respecto al valor El- internacional. Claro, respecto a los precios Con lo que lo pueden internacionales. colocar afuera. Sí, esa es la medida de las cosas. Y es interesante esta lógica de todo esto es culpa de Massa, que al principio iban a ser los primeros 3 meses, después los 6, y ahora ya están hablando 2 años. de 2 años. Creo que tenemos por ahí algún tuit o alguna placa donde están justamente hablando de eso. Ahora en un rato lo podemos pasar. Es muy gracioso porque algunos decían que entonces la inflación de estos días era responsabilidad de Guzmán. Todavía. Claro. Claro. Es verdad. Lo que es preocupante es que ahora la movilidad de los jubilados depende de la voluntad presidencial, Sí. ¿no? Era un derecho que se tenía que los jubilados, se podía mejorar la fórmula, obvio que se podía mejorar. Dijeron que la van a mejorar. No sé, Sí. yo quiero ver esa discusión en el Congreso. No, el tuit primero el de Milei. Hay uno de Milei y después de la Nari, que es el número 2 de la vocería, que insiste en lo mismo porque están tratando de instalar eso de los 2 años. Ahí está. Hasta marzo, abril es toda de Massa. No, ese no era, ¿eh? No, sí, eso es un Ese es, ahí. votante de Milei Ahí que adelanta, dice, los próximos 3, 4 meses que Claro. les decimos, y le aclaran, no son 3, 4 meses, tenés que aspirar a año y medio, 2. Ahí va. Ahí está. Y el rezago oscila entre 18 y 24 meses. Se lo está Igual- aclarando a su propia gente, ¿eh? Aún si eso fuera cierto, deberían estar empezando a notarse ahora los efectos del achique que hizo Massa cuando asumió. Porque Massa cuando asumió redujo fuertemente la emisión, redujo fuertemente el gasto público. Ustedes no sé si se acuerdan, pero tomó una serie de medidas muy importantes en ese sentido. Y de hecho ya la cantidad de dinero circulante respecto al total de la economía viene bajando desde hace más de un año. Con lo cual, esto no es más que una excusa. Esto es como si vos tuvieras goteras en tu casa y viene alguien y dice, che, pero entra agua, esto así no puede seguir. Y decide sacar el techo y decir, bueno, hasta que no volvamos a poner el techo, todo el agua que entre es culpa del que hizo las goteras o dejó de que hubiera goteras. Sí, es que me parece que lo que entró mucho en el discurso, en toda la sociedad, no solo en los votantes de Milei, es que la culpa de la inflación la tiene la emisión. Y es como parte de un sentido común que a nosotros se nos hace carne, porque es verdad que todos manejamos muchos billetitos y que tenés que hacer una compra grande y tenés que llevar una caja de pesos porque no te entra. Entonces sentís la emisión en tu vida cotidiana. Lo que se oculta de ese razonamiento es que la emisión no es la culpa de la inflación, sino que es la consecuencia, que la inflación se produce antes. Y nosotros, las hormiguitas en este universo, lo único que vemos es ese último fenómeno, porque bueno, estamos en el último eslabón de toda la cadena productiva y comercial. Pero, Vea, no, sí. pero la emisión no es la culpable de la inflación.
Es una en estructural. todo caso, es una de Es las la varias. consecuencia, es lo que produce la Bueno, inflación. en todo caso hay debates entre economistas sobre eso Por y no eso- está saldado, pero está claro que no es la única causa. Igual- Porque Macri tuvo momentos de emisión cero con Exacto. picos de inflación, o sea, Y ese el no es el déficit lo tema. mismo. Guzmán tuvo momentos de déficit cero y había inflación. Entonces, ojo con repetir algo que por ahí a mí también se me hace intuitivo ver que hay mucha emisión y dije, uy, la emisión es la culpable de la inflación. El punto en todo caso es que cuando asumió Milei, incluso si asumiéramos que la alta emisión es una de las causas de la inflación que tenemos, eso se controla, se matiza, se lo canaliza con otro tipo de medidas, que pueden ser acuerdos de precios, que pueden ser anclas como el dólar, como el precio de la nafta, que pueden ser regulaciones sobre cuánto te puede subir o no el alquiler, que pueden ser cupos como el de la carne. Y acá lo que hubo es un gobierno que desató todos Claro. esos nudos el primer día. Entonces es obvio que se te va a volar. Ahora, perdón el cinismo, ¿no? Pero creo que también hay que analizarlo desde ese lugar casi inhumano, sin empatía. Tiene el argumento perfecto, ¿no? Que hay una porción importantísima de la sociedad que está convencida de que esto es parte, porque además también hay que entender cierto razonamiento. Vos veías que los precios subían todos los meses. Este es el primer mes de gobierno, de por qué le vas a tirar toda la carga al nuevo gobierno cuando decís, bueno, nos vienen hablando de inercia inflacionaria, de que es difícil frenar la inflación. Bueno, es entendible que haya una gran parte de la sociedad, inclusive debatible, que responsabiliza todavía al gobierno de Alberto y de Sergio Massa. Digo, hasta ahí, digo, tienen un gran paraguas, ¿no? Tienen un gran argumento para agarrar y hacer lo que vos dijiste. De regular todo, liberar todo y que se vaya la inflación porque total no es su inflación, Sí. ¿no? Ahora, mi pregunta es, creo que es la pregunta que se hacen todos los que están mirando el escenario político. ¿Hasta cuándo le va a durar Claro. ese argumento? Ellos están queriendo plantear que es 1 año y medio, 2. No, Bueno. eso la gente, claro. ¿Hasta cuándo van a poder argumentar de que esto no es responsabilidad de ellos, sino que ellos lo único que están haciendo es la palabra que les encanta, que es sincerando? Es que el problema ahí lo que sucede también es que la gente se está dando cuenta de que lo que se vivió el último mes, y todo el mundo ya está viendo que se va a vivir este mes, el que viene, marzo, y ni hablar si tienen que volver a devaluar antes de la cosecha, es un animal distinto que el que estábamos viviendo. Quizás se parece un poquito. Pero ahora, yo tengo acá unos datos de Focus Market, que es una consultora de Damián Dipach, un tipo que va a los canales, a La Nación Más, América 24, que en general se muestra mucho más cerca de las posiciones de Milei que de la oposición. Entre el 16 y el 22 de diciembre, el consumo de bienes esenciales registró una caída de 8,4% de una semana a la otra, y de 38,4% respecto a la misma semana del año anterior. Eso no pasaba antes. En el mismo periodo, es decir, en la semana previa a las fiestas, los precios de los productos de mayor consumo registraron un incremento promedio de 15,6% en una semana. Y 238% respecto al año anterior para la misma época. Eso no pasaba. Y la gente se da cuenta de que antes quizás veías que los precios subían, pero más o menos el sueldo acompañaba, que el changuito, quizás si tenías que dejabas una cosa afuera, ahora tenés que dejar medio changuito afuera cuando vas al supermercado. Me parece que eso está impactando y de hecho este fin de semana circuló mucho una encuesta de Subán Córdoba Asociados. Vos, Fer, hablaste con Gustavo Córdoba el sábado de la mañana, que da cuenta de que está habiendo un importante impacto en la opinión pública de las medidas que se están tomando en estos primeros días de gobierno. Por eso, esa pregunta, que es la que nos venimos haciendo ya desde hace bastante, que es ¿cuánto le dura el crédito social a Milei? Quizás tiene una respuesta bastante más rápida de lo que creíamos. Quizás no, ojo, todavía es pronto para saberlo. Pero tenemos ahí algunas placas para repasar. Ya en principio, Milei tiene un 55% de imagen negativa contra 44% de positiva, al revés del resultado del balotaje. Y ese es un dato llamativo. Córdoba habló este fin de semana en alguna entrevista de una caída de un 1% diario en la imagen positiva de Milei, que es lo
el caso más rápido del que se tenga registro de caída de imagen Porque positiva. por lo general es al revés, ¿no? Cuando el presidente que entra genera cierta esperanza en la sociedad que aún los que no lo votaron empiezan a tener una mejor imagen, ¿no? Sí. Y los primeros 2 meses son por lo general de crecimiento, de imagen positiva y no de la caída abrupta. Claro. ¿no? Y un detalle más, que es, dentro de ese 55,5 hay 51 puntos de muy mala y solo 4 de mala, lo cual implica que quizás, digo, que hay mucha gente que está dejando de lado bueno, no lo voté, pero le doy un changüí. No es lo que me gusta, pero vamos a ver qué hace. Ya el muy mal implica una toma de posición más fuerte y de una oposición más activa, que habrá que ver luego si se refleja. Bueno, también se está reflejando, porque estamos viendo un nivel de protesta que nunca habíamos visto en un gobierno a tan poco de asumido. Sí, y es importante esta encuesta, porque viste que el gobierno está diciendo exactamente lo contrario. Está diciendo Sí. que hoy tiene 75%, porque no muestra ningún sondeo, pero ellos dicen que tiene como un 75% de imagen positiva y toda la gente lo acompaña, y que por eso el Congreso debería acompañarlo a Milei. Esta encuesta está mostrando lo contrario. Bueno, veamos algunas placas más de la encuesta, pero lo del Congreso es interesante, porque todo el plan de Milei en el Congreso se basa en encontrar un sector no mileísta que lo banque. Y los dirigentes políticos son los primeros que miran estos fenómenos y se dan cuenta de cuál es el costo de bancar algunas cosas. La ley ómnibus, por ejemplo, el 53% prácticamente está muy en desacuerdo con darle poderes especiales a Milei para reformar leyes y códigos. Y un número similar están muy en desacuerdo con que el Congreso apruebe la ley ómnibus tal como la mandó Milei, sin cambiar o modificar nada, que es como la quiere aprobar Milei, que a todos los enviados de la oposición que fueron a decirle, che, negociemos, él dice, no negocio, o me la aprueban o van en contra mío. Lo cual también nos hace pensar si realmente quiere que se la aprueben o no está buscando una excusa Claro. para confrontar con el Congreso. Tenemos algunas placas más, a ver. Supongamos otra, que se realiza el plebiscito para aprobar o rechazar el DNU. Bueno, ya casi el 55% dice que iría a votar en contra. Son números que, insisto, son llamativos porque suceden a 20 días de que asumió. Si esto pasara dentro de un año o dos, quizás no tanto. Me dirán, bueno, no es tanto, todavía tiene el 45 a favor, el 40 a favor. Pero me parece llamativo porque entre los que no lo votaron no se verifica que haya este efecto paciencia. Bueno, no lo voté, pero veamos qué hay. Y evidentemente hay algún sector de los que lo votaron que ya está arrepintiéndose de ese voto. Si hacemos caso a esta encuesta de esta consultora, que en general es considerada de las más serias. Sí, Córdoba nos decía que la mitad de los votos prestados en el balotaje, supuestamente que habían votado otras fuerzas, principalmente Juntos por el Cambio, y en el balotaje apoyaron a Milei, ya se le fueron. O sea, la mitad de ese voto. Yo ahí, y con el dedito en el viento, tengo un matiz. Yo creo que en algún punto, cuando esto avance, Milei se va a quedar con el núcleo duro de votantes de Patricia Bullrich, el gorila que banca El cualquier antiperonismo. cosa en contra del peronismo, y que parte de ese voto ilusionado que tenía Milei en el 30% original puede llegar a abandonarlo antes. Pero igual, insisto, Gustavo Córdoba tiene datos duros para hacer esa lectura, lo mío es solamente poner el dedito para ver para qué Vos lado tira decís el que viento. la base va a estar más alineada socioeconómicamente, por decirlo de Me alguna da esa manera. sensación de que en el tiempo vamos a ir viendo ese proceso, sí. Claro, porque el pibe pobre que lo votó, que esperaba, ¿no?, una recomposición. Hay un imaginario con esto de la casta, que es, bueno, va a echar diputados, no sé. Le va a sacar el va a echar chofer. asesores, claro, choferes, celulares y con eso, ¿no? Sí. La mafia de las medialunas. La mafia de las medialunas y los tostados de la Casa Rosada, sí. Había un imaginario de eso. Y obviamente se vino el ajuste recontraortodoxo. Hay una gran duda en la dirigencia hoy opositora, sobre todo peronista, que se pregunta qué pasa con el cacerolazo. O sea, si los que salen a cacerolear son todos los que votaron a Massa, si son todos peronistas, si es el núcleo duro, no sé, kirchnerista, sin estar relacionado a, no sé, a la dirigencia, o si realmente hay algún votante de Milei que ya está saliendo a cacerolear.
Y lo que dicen es, bueno, esto se va a empezar a revertir, por lo menos socialmente, cuando empiecen a aparecer los arrepentidos, que en las redes algunos ya lo vemos, un poco en serio, un poco en joda. Hay una cuenta que se llama Arrepentidos de Sí. Milei, que uno no sabe si hay un poco de cierto o no, pero ahí en el grueso del arrepentido de Milei puede aparecer una, entre comillas, le digo, resistencia, esta palabra que mucho no nos gusta, a todo esto, a estas medidas y demás. Y hay que ver si este estudio puede llegar a tener que ver con eso. ¿Cuánto votante de Milei hay en todo esto y también en el cacerolazo? Sí, a mí me parece que antes de ver votantes de Milei en los cacerolazos, que alguno podrá ver, pero es un proceso de más largo plazo, sí me parece interesante desde la dinámica política pensar que en los cacerolazos en Córdoba seguro hubo votantes de Yarlora, en los cacerolazos de Santa Fe seguro hubo votantes de Puyaro. Porque si hay algo que le gusta más a un gobernador que tener una buena relación con la Casa Rosada es cuidar su quinta, su electorado propio. Y Milei va a necesitar de esos apoyos prestados si quiere tener algún tipo de posibilidad de gobernabilidad en el mediano plazo. Y ahí es donde me parece que puede empezar a temblarle más la estructura, en esos apoyos prestados. Al contrario que lo que decíamos recién del votante, donde quizás se le galvaniza más el voto prestado que el propio, pero en lo que es estructura política, si Milei pierde popularidad rápidamente, le va a costar encontrar complicidad en esos actores de Juntos por el Cambio, no los macristas duros, no los burrichistas duros, sino el radicalismo, el larretismo, la coalición cívica. A mí lo que me preocupa del mediano plazo es que esa es justamente la lógica de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es la típica doctrina Shock. Más para atrás es Maquiavelo, hacerlo todo rápido, hacerlo todo ya, cuando acaba de ser, digamos, ascender al poder, en nuestro caso ser electo, antes de perder el apoyo, antes de tener que mostrar realmente quién sos y cómo vas a gobernar. El mediano plazo, para ver cómo reaccionan los arrepentidos, la estructura de gobernadores, están diciendo que quieren aprobar la ley ómnibus, incluido el DNU, en enero. Claro. No creo. Está bien, pero lo que digo es, quieren tener eso más o menos resuelto en las vacaciones. Con lo cual, aún si vos tenés un proceso de deterioro, como está planteando que puede ser Subán Córdoba, muy rápido, no va a ser de un mes, 2 meses. Yo no lo veo en la calle, perdón, esta cosa de acelere, de radicalización de la protesta y todavía no lo estoy viendo. Y además de girar la responsabilidad hacia el nuevo gobierno. Todo eso no se está palpando, se está palpando mucho malestar. Sí, es muy temprano todavía. Pero todavía es muy temprano. Entonces me parece que lo cínicamente inteligente de la estrategia de Milei es que si logra meter un tercio o la mitad de lo que está proponiendo en un cortísimo plazo, para cuando se tenga que moderar, cuando tengan que empezar a hacer acuerdos, cuando tengan que reorganizarse, hacer volar algún fusible de suministro de su gabinete, ya va a haber cambios estructurales en este país y para la economía de este país. Cambios estructurales que, como demostró los 90, después cuesta mucho, si es que se logra cambiar en algún momento, cambiarlo. Entonces, creo que no hay... mi sensación es que ni en las calles ni en la dirigencia política está esa sensación de urgencia. Eso es lo que a mí más me preocupa, que es difícil generarla con el nivel de apatía que había, con el nivel de malestar que había con el gobierno anterior, buscar dirigentes que en este momento desde la oposición puedan apropiarse y tratar de incentivar esa movilización con la bronca que vienen arrastrando del gobierno anterior. Digo, yo creo que hay un cóctel, la famosa que les gusta a nosotros los periodistas hablar de la tormenta perfecta, creo que hay un cóctel de elementos que hacen que Milei está en una situación lamentablemente muy favorable. Sí. A mí me preocupa seriamente estas Y de su lado ritmos. tiene a la Corte Suprema, Además, tiene algunos gobernadores y ahí me quedé. Para mí su base de sustento Y es nada, no mucho más. Su base de sustento es muy débil en ese sentido, en el sentido político. Yo lo de la Corte Suprema lo tomo con pinzas. Lo de los gobernadores, me parece que los gobernadores son de los gobernadores y que lo van a apoyar siempre y cuando la matemática de apoyarlo les resulte positiva, y en cuanto deje de resultarle van a sacarle el banquito.
me parece que sí tiene una base de sustento enorme en las 20, 50 familias más poderosas del país. No, pero Ahí, digamos, en los Ernequian, en los Elstein, pero- en los Roca, en los Macri. el tema es que en el corto plazo, del lado de enfrente, vos no ves ningún tipo de organización con esos elementos que, como vos decís, no son su base de sustentación propia, tanto la Corte, estoy de acuerdo que la Corte no es propia, pero no tenés del otro lado nada organizando para hacer de esos polos de poder alguna iniciativa. Yo todavía no lo estoy viendo en los gobernadores, yo creo que se está negociando en el Congreso lo que va a pasar y no sé si hay una unidad, ni siquiera No, te digo no de hay. entre todos los gobernadores peronistas. No la hay, no la hay. Entonces No, lo que no. pasa es que cuando vos tenés una falta de frente más o menos organizado en la oposición, el poder también organiza, Sí. ¿no? Y Porque el avanza. poder avanza y organiza y te puede dar cosas, entonces yo creo que deben estar negociando con cada uno de estos sectores de poder, Sí, por ejemplo, no, la pero Corte el distintas tema es que no cosas. están No negociando. está, ese es el punto. El tema es que no están negociando. De hecho, a mí me sorprendió mucho el tono amenazante del mensaje de fin de Claro, año. sí. Totalmente, sí. La verdad que es un mensaje bastante extraño para un gobierno tan débil. Para darlo a fin de año así, cero En alegría, el Congreso, esperanza, ¿no? nada. Todo el tema es palo, palo, palo. No hay ni siquiera zanahoria, ¿no? Es palo, palo. Bueno, aprueben esto porque es lo que quiere la gente, lo que votó la gente. Y si no, se viene la catástrofe, se viene dimensiones bíblicas, ¿no? Pronóstico. La verdad que me parece una forma rara de tratar de convencer a los diputados, ¿no? Todos lo que están viendo en este gobierno es una forma muy... Hasta la CGT. Ponerte a la CGT, que tiene una gran vocación dialoguista. Un saludo a Sturzenegger, que dio una gran mano Sí, con eso este iba a fin de decir semana. eso, sí. Cuando solo agredís y ni siquiera te levantan el teléfono, Guillermo Franco, que supuestamente era el que hablaba con todos, ya les está diciendo, miren, yo no estoy en la mesa chica del presidente. Así que Y yo- tampoco tiene- porque, No tengo la che, estábamos billetera. hablando No tiene algo la con billetera. vos. Estábamos hablando algo con vos y te sale bueno, ¿qué querés? Yo no estoy ahí, no, Hablen con yo no me Caputo, entero. sí. Entonces, el tipo como perdió todo tipo de interlocución, ¿no? ¿Para qué vas a seguir hablando con Franco si él ni siquiera puede, se entera de qué es lo que va a mandar el presidente? A Sí, ver, el si uno ve el proceso- plan de fondo también ahí, él sigue en campaña, digo, él sigue contra la casta es la CGT, Sí. la casta son los gobernadores, la El casta son Congreso. los diputados, el Congreso es la casta. Digo, si a él no le sale lo que él quiere, digo, si el DN1 sale, si la ley ómnibus no se Tiene un aprueba y demás, culpable. tiene un culpable, claro que lo viene anunciando en campaña y ahora, digo, si esto estalla o no estalla y no sale finalmente, va a ser plena culpa de la casta, de los que él viene, digo, amenazando, porque la verdad que es una amenaza, es una extorsión lo que está haciendo. No. Es que el proceso de acumulación política que está haciendo Milei no es uno tradicional en ese Claro. sentido. Por decirlo, tal cual. Sí. Sutilmente. Y la sospecha es esa, que en realidad lo que está buscando es un conflicto de poderes abierto para establecer algún tipo de dinámica no del todo democrática y republicana. Es verdad Por eso, lo menos porque- eso es algo que a mí me preocupa y que se está hablando. Lo que Em, decías de Sturzenegger va en ese sentido, porque ¿qué necesidad tiene Sturzenegger de publicar en perfil el sábado una nota que dice, la CGT negoció con la dictadura y ahora nos vienen a hacer un paro a nosotros? Señor, no suba los niveles de confrontación. La CGT ahora, las seccionales de la CGT en las provincias están haciendo lo que no está haciendo la cúpula y se están organizando y le van a presionar a los gobernadores para que no ponga ganancias. Si vos rompés esos diálogos, rompés esos puentes, ¿por qué te van a dar bola y van a negociar con vos? Después escaló y le contestó Daer por Twitter y... Por eso iba a decir, la cúpula también está reaccionando. Y pero si te Ojo. está mojando la oreja, él Y bueno, estaba no, por tranquilo eso, en pero su como casa, decías, viene y le dice, lo que no "Ustedes está negociaron haciendo con la la dictadura". cúpula. Se está moviendo todo. El tema es que también, y acá retomo algo que decías vos, Lau, el peronismo viene de un proceso muy complicado, donde perdió buena parte de su representatividad. Y entonces también ahí hay otro proceso, así como el proceso de acumulación tenemos que mirar el proceso de acumulación de poder de Milei, hay que mirar el proceso de reconstrucción de poder del peronismo. Porque si hoy, y esto es una escena absolutamente hipotética que no va a suceder, pero Milei decidiera tomarse un helicóptero y dejar el país, no hay ningún dirigente peronista que pudiera hacerse cargo de la situación, que tenga la legitimidad Eso fue una decisión, para hacerse cargo de... ¿Qué Fue cosa? una decisión. ¿Qué cosa fue una decisión? No dejar a nadie en la línea de sucesión. No, yo no hablo de dejar a alguien en la línea de sucesión. Ah, vos decís no, que no. saque Yo digo, pecho y diga, hay asamblea soy yo. legislativa y hay que elegir uno nuevo por afuera de todos los manuales.
no hablo de la línea de sucesión, que me parece correcto que esté toda en manos del mismo partido, no hay nadie que pueda decir yo represento a todos. Ni Massa, ni Kicillof, ni la CGT. Por eso creo que la parte de la falta de urgencia que algunos perciben de la dirigencia opositora no es falta de urgencia, sino saber que todavía necesitan un recorrido para llegar al nivel de maduración de poder volver a hablarle a una sociedad que en la última elección quedó claro, le cerró los oídos. Sí, No te escuchan totalmente. y si te escuchan no te creen y eso se reconstruye. ¿Cómo? Bueno, es una pregunta muy compleja. Yo creo que un poco tiene que ver con la gestión. Cada intendente tiene que cuidar a sus ciudadanos, cada gobernador a los suyos, cada sindicato a sus trabajadores, cada organización social a los que cuida. Digo, primero empezando por ahí, por abajo. Y después empezando a discutir. A ponerse al frente. A ponerse. Pero Yo decía algo, hay como una idealización para los que son jóvenes en el 2001, creo que tenemos una idealización de cuando el pueblo sale espontáneamente a las calles es que se pudrió todo. Entonces cuando vimos las cacerolas era como, está pasando. Y yo creo que lo que vimos es, creo, un golpe de realidad con respecto a ese recuerdo ficticio que tenemos del 2001, que es las marchas espontáneas, si no hay detrás, digamos, la dirigencia política, llevando, acompañando, jugando, vamos a usar una palabra simpática, ahora que no lo tenemos a Murano que está de vacaciones, no vamos a decir maldades, jugando, en algún momento se terminan disolviendo. Pero ¿vos te parece que no está? ¿Cuánto más al frente Yo creo que no, se podría poner? Yo no creo que sumara nada que Cristina saliera a cacerolear yo no digo que en la primera semana de gobierno de Milei, pero sí digo que si nosotros esperamos que esto simplemente por acumulación, la gente saliendo a las calles, crezca y los frene, yo creo que no pasa así. Yo creo que el 2001 no sucedió solamente por una cuestión acumulativa en las calles. Y en algún momento va a tener que jugar un rol protagónico. Lo que pasa es que hoy por hoy, para el peronismo, jugar un rol protagónico con gente en la calle implica comerse un par de cachetazos. Y de reclamos. Sí, pero ojo, lo del miércoles pasado en tribunales fue la CGT convocando. Estaba lleno de dirigentes peronistas. Estaba lleno de dirigentes. Estaba la izquierda que no los puede ver ni en figuritas. Había, un montón de sectores que claramente no están ahí porque les cae bien Daer. Y había un montón de gente suelta que fue y que cuando la manifestación orgánica se disolvió, se quedaron hasta las 6 de la tarde en el obelisco cortando la calle cada vez que cortaba el semáforo, digamos. Yo creo que ahí hay una... está habiendo algo que está funcionando en varios carriles, que por momentos se cruzan, por momentos van en paralelo, por momentos se alejan un poco. Pero, a ver, yo no coincido en esa ansiedad de creer que hoy la política, en el sentido de la dirigencia política, de las caras que todos conocemos, podrían estar haciendo mucho más de lo que ya hacemos. Creo que cuando el Congreso actúe, sí va a haber que exigirle a todos los que fueron elegidos para oponerse a esto, que lo hagan. Creo que, de nuevo, la CGT está haciendo su proceso, es un elefante, la CGT no es una gacela, le lleva tiempo levantarse y todo, pero a diferencia de una gacela, una vez que toma velocidad no te podés poner adelante. Claro. Y en todo caso, creo que lo que sí falta, más que dirigentes sacando la manito y diciendo acá estoy, es dirigentes que empiecen a proponer, bueno, si no es esto, entonces ¿qué? Claro. Porque lo que claramente ya no hay lugares, es decir, volvamos a como estábamos en septiembre volvamos a como estábamos ni siquiera en 2015. Creo que hay que proponer algo totalmente distinto, algo nuevo. Sí, la nueva canción. Sí, la nueva canción o la vieja canción remixada. Digo, no entremos en esas discusiones. Perdón, yo creo que eso funciona para otro contexto. Estás frente a un gobierno que te acaba de tirar por la cabeza 70 mazazos. 70 mazazos. Y quiere tenerlos listos para dentro de 1 o 2 meses. Veamos si impactan o no. Si te fueron a la cabeza o ¿Cómo? pegaron. Pero ¿cómo no va a impactar el DNU y la ley Ómnibus? Van a impactar sobre todo. Yo creo que la ley Ómnibus no va a pasar. Personalmente estoy convencido de que la ley Ómnibus lo que digo no es se va a aprobar. la construcción de poder como un proceso lento y gradual, yo creo que en este momento no condice con lo que te están
proponiendo o imponiendo enfrente. Es que del otro lado claramente hay una táctica que es apurar al peronismo porque saben que el peronismo hoy no está en condiciones de, Bueno, por de eso ponerse digo, al frente de nada. por eso digo que el peronismo tiene que estar, el peronismo y de alguna manera la sociedad también, vamos a tener que estar a la altura de lo que está proponiendo Milei. Porque si no, para cuando estemos listos, acá cambió la matriz económica que conocemos, ¿eh? Bien, pero Y el marco legal que conocemos. lento y gradual no significa 3 años ni 5. No, 6 meses. Para mí hoy, 6 meses Sí, para es mí demasiado. Bueno, La pregunta entonces es, ¿qué se puede hacer hoy que no se esté haciendo para estar a la altura? Para En empezar, concreto. digo, a mí me sorprendió mucho lo que sucedió en el Senado. ¿No? Esta distribución de comisiones, el Sí. peronismo saliendo después de la distribución de comisiones a denunciar lo que denunció. O estamos frente a personas que son inexpertas o estamos frente a personas que son Ahí, extremadamente inteligentes y para logran mí- dejar el peronismo afuera de... Bueno, Para mí pero- se equivocó el peronismo ahí, ¿no? Claramente creyó que tenía más fuerza de la real y se comió 2 derrotas seguidas, ¿no? En el Senado. Fue una táctica, me parece, podían haber aprovechado y buscar de alguna manera cómo organizar junto a Villarroel las comisiones. Si hubieran conseguido mejores lugares, fueron por todo y se quedaron sin nada, o se quedaron con lo mínimo que le podían dar. Bueno, ese fue un golpe, ¿no? Me parece que recibió ahí en lo que pasó en el Senado. Yo estoy viendo, por ejemplo, que en diputados el gran vocero de las críticas y hasta dónde sí y de que se está negociando, por ejemplo, es Pichetto. Ante lo que escucha la gente, digo. Ujú. Quizás, Sí, sí, y sí. ojalá, que no estemos viendo negociaciones puertas cerradas de otros dirigentes, como Guado, por ejemplo. Ahora, ahí donde digo que me parece que se están cediendo espacios. Y además hay que hacer ya una campaña y desde todos los frentes, de las bases, de los medios, yo veía que muchos comparaban cuando el presidente habló de, si no lo aprueba el Congreso, lo mandamos a plebiscito. Eso es otra gran estrategia, les quiero decir, porque cuando vos plebiscitás algo, especialmente algo muy complejo, en general, lo que termina pasando es que vos votás a favor o en contra del que lo Del manda, presidente, del presidente. sí. claro. ¿Te parece ¿No? que es una estrategia inteligente? Inteligentísima. ¿En serio? ¿A vos Para parece que en empezar- marzo, abril, que es cuando se llegaría a votar, porque no se arma en 3 días, Milei va a volver a tener la misma aprobación? Porque vos vas a votar Milei, Kirchner. Si ellos hacen bien la campaña, es Milei la casta. Después de haber venido de votarlo recién a Milei. O Es sea, muy él cree reciente, que yo ya- tiene todavía Pero ese se apoyo. juega todo o nada. Se juega juega todo todo nada, nada. pero ya lo si tiene pierde, tiene que perdido. renunciar. Y si gana, no gana absolutamente nada, porque Claro, vos igual ni tiene el mismo manipulación. Congreso. No, Igual si pierde es muy va a salir grave. muy debilitado. Pero No, lo si que digo pierde es muy grave. Yo, no yo es- saldría hoy a juntar firmas para hacer un plebiscito, ¿eh? Ya mismo. Ojo que al Frente Amplio no le funcionó bien eso. Y el No, Frente es Amplio Pero el Frente Amplio tenía el sí. tenía el psique. En la proposición, como se hizo, Ah. tenía el por la positiva. Y en general estos plebiscitos Para mí, ganan la negativa. Para mí, cuando vos plebiscitas algo tan complejo de explicar, pero no complejo porque la gente sea tonta, porque es complejo hasta que lo podamos explicar nosotros por la cantidad de cosas que toca. Eso está claro, Se va pero a resumir en un simplismo que, seamos honestos, si vemos el expertise electoral de los últimos 2 o 3 meses, esta gente viene de ser mucho más exitosa a la hora de simplificar, Sí, mentir el y cambio, manipular. el cambio a la casta. Sí, igual es bueno, la pero... calle Pou no hizo que subieran un 70% de las prepagas, un Claro. 70% de la educación privada, No, un pero 80% no de mejoró la carne. económicamente a la sociedad Pero acá estamos uruguaya, ¿eh? empeorando. por un Y allá tubo. también el costo de vida subió, digamos, les tocaron derechos muy sensibles, Pero a derecho otra a la velocidad huelga. para mí, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es, hasta entendí lo que decía Johnny. O sea, lo que están armando ya están armando el discurso por si cae en el Congreso, Eso está claro. quién es el culpable. Ujú. Y en ese culpable yo creo que todavía hay un sector muy grande de la sociedad que sigue creyendo que hay una dirigencia política enquistada que está negada a cualquier cambio. Entonces, el discurso todavía donde ellos tienen para aferrarse está. Y existe. Con lo cual, si te meten un plebiscito rápido, Para mí no llegan lo suficientemente rápido. Yo creo que de acá a marzo, abril, el deterioro de la imagen de este gobierno va a ser inmenso.
Quizás estoy siendo muy optimista, ¿eh? No, yo no lo sé. Yo creo que Pero- todo está sucediendo de manera tan rápida que lo único que digo es tenemos que estar todos reaccionando con la misma rapidez. Porque si no, aún si pasa la mitad, es un montón. Sí, igual de nuevo, para hacer una metáfora futbolística, perdón, no me encanta, pero es la única que se me viene a la mente. Cuando vos tenés un equipo muy rápido del lado de enfrente y vos no estás preparado para jugarle palo y palo, palo y palo, a veces lo mejor que puedes hacer es enfriar el partido. Pensé que ibas a decir ir a la canilla. No, no ponerle Gatorade, no. Enfriarlo, digamos, si ellos quieren hacer todo tan rápido, bueno, no, esperá. Y esperá, y en ese interín que la sociedad vaya entendiendo e interiorizándose en qué significa realmente lo que vos Vaya estás sufriendo. proponiendo. Es lo que están sí, especulando sí, algunos sí, dirigentes, que obvio. igual también no me parece cínico plantearlo en el sentido de decir, bueno, hay que respetar lo que votó la sociedad, por más que a nosotros no nos gusta. Sí, claro. Y bueno, la sociedad votó, por ejemplo, que vuele por el aire la ley de alquileres, y que vuele por el aire la ley de huelga, y que vuele por el aire la regulación de los precios, que hacía que más o menos se frenara o se contuviera como lo dicen ellos, la inflación. O sea, tu trabajo como gobierno es ese, es frenar y contener la inflación. No es que estaba mal frenarla y contenerla, o la palabra o el sinónimo que uses. Bueno, pero ellos Estaba creen bien, que la están era tu conteniendo trabajo. a largo plazo. Ese es el argumento que te pueden dar. Claro, que después de mucho tiempo, de hecho, en el mensaje que decía Fer, el mensaje este que dio a fin de año Milei, él lo dice, mire, yo necesito 25 años para hacer Irlanda. Vos decís, bueno, yo me voy a sacrificar hoy, voy a vivir toda mi vida, todos estos años en un sacrificio de la pobreza, nomás que para que Argentina en 25 años sea Irlanda, que no sé ni qué PBI tiene Irlanda. O sea, Pero no importa, está dentro de la Unión Europea. Ya Claro, cualquiera son no, blancos. no, pero además Sí. cualquier comparación con un país que logró una capacidad, un nivel económico, estando dentro de un bloque que tiene fondos de estabilización, digamos, ayudas comunitarias constantes, o sea, es ridículo, digo. Sí, pero me bueno, parece que nada, ponen puntualmente Irlanda porque en Irlanda hubo una especie de Sí, reforma liberal. reforma liberal, levanto todos los impuestos, vengan todas las empresas a tributar acá, yo no les cobro nada y ustedes en sus países juntan el dinero, me pagan un poquitito de eso a mí, Estado irlandés, donde anotaste la oficina comercial. O sea, es el paraíso del tongo comercial y financiero. Pero Irlanda es un estado recontra regulado comparado con lo que propone Pero Milei, totalmente, pero además. recontra regulado. Además, o sea, no Pero aparte no existe, es importa, Narnia porque lo claro, que... exacto, no, me no- digas Irlanda, me digas Netherlands de Peter Pan, o sea, me va a sonar, es fantasía, pero digo, a lo que voy es, el mensaje de Milei es sacrificio, más sacrificio, más sacrificio. Por lo menos los magritas te decían en el segundo semestre, te dicen 25 años Irlanda. O sea, si esa es la perspectiva, es también una forma de mantener a la gente esperando que lo bueno algún momento no llegue desde las fuerzas del cielo, porque a eso voy por ahí con el mensaje este medio mesiánico o religioso que tiene en el discurso Milei y que lo mecha. Es subjetivo entonces la felicidad. ¿Cuándo va a venir? Y no, bueno, a vos no te tocó porque vos individualmente no estás haciendo el esfuerzo necesario para vivir en una sociedad próspera. A la sociedad, la regulación, esto que decía Laura, de la modificación de la matriz de productiva y legal de Argentina, no tiene que ver directamente con tu felicidad o con tu bienestar social. Eso está directamente individualizado, fragmentado. Por eso me parece que la construcción y la toma de conciencia de lo mal que estamos es una tarea política que la tiene que hacer una persona, o sea, la tiene que hacer una organización, la militancia, pero se tiene que hacer, no va a pasar. No es tipo, nos vamos a sentar a esperar a que felizmente todo esto termine. Yo creo que se ha reaccionado, la verdad, que se presentaron amparos, se presentaron un montón de amparos, lo presentó, bueno, recién estuvo hablando el gobernador de La Rioja, hay un paro convocado, qué sé yo, no hay un liderazgo único en el peronismo y no lo va a haber por bastante tiempo que se pueda convertir en el líder de una resistencia a la avanzada libertaria, ¿no? Me parece que hoy no está dado.
grabó Pero y llegará viene- después eso. Por eso, se va a ir dando eso, se va a ir dando solo. Obviamente, hay quien aparece más ubicado es Kicillof, pero él también tiene una responsabilidad tremenda que va a ser gobernar la provincia de Buenos Aires en este contexto. Así que seguramente va a tener también mucho que trabajar ahí. Pero a mí me parece que se está reaccionando. Y vamos a ver en el Congreso, ¿no? Porque, insisto, este tono amenazante, Milei, los diálogos cortados. Pichetto tiene más centralidad hoy, lo mismo que de Loredo o Ritondo próximamente, porque son los bloques que pueden decidir la elección. Ujú. Ya se sabe que Unión por la Patria va a estar en contra y que la izquierda va a estar en contra. Bueno, falta que se definan los otros. Y la verdad que Pichetto, que es un tipo con más experiencia, un cultor de la política y del acuerdismo, De la rosca, decilo. de la rosca, claro. Obviamente esto le parece que va en contra de toda su Y filosofía. su forma de ¿no? vida, su forma de Claro. pensar, sí. Entonces está diciendo, bueno, no se puede gobernar en contra del Congreso y es lo que se está viendo, ¿no? Yo no sé cómo va a salir este trámite que encima pide que sea express este mes de enero. Tiene que pasar semejante articulado por no sé cuántas comisiones Que ni siquiera están conformadas. Ni siquiera están Ni siquiera son conformadas. Hay una ansiedad en parte grande, no sé si grande, en una parte de la población hay una ansiedad de, che, la política, los dirigentes. Pero bueno, no hay que olvidarse que hace un mes y medio se perdieron unas elecciones con un gobierno complicado, el Frente de Todos, 4 años de muchísima interna política, muy complicado en la economía, se puso a plebiscitar de alguna manera el ministro de Economía en una elección. Digo, el peronismo viene de ahí también, entonces que ahora que haya una ansiedad es entendible también, pero es difícil, digo, quedó en una posición muy difícil el peronismo, porque la ansiedad sobre todo viene de ahí. Yo no sé si veo a militantes radicales ansiosos con todo este tema. Che, que la dirigencia, lo veo sí en el peronismo, que acaba de dejar el poder, que se... Yo no veo militantes radicales, Sí, punto. estaba por hacer ese chiste y que no lo voy a Yo decir. algunos veo. Quedan. Pocos, pobres. Pero bueno, le mando un abrazo. Sí, pero cortito y solo para... ¿De qué se disfrazan esos militantes radicales si el radicalismo levanta la mano en el Congreso para pasar? Bueno, es un debate que hay interno, por eso también se depende de esos 34 diputados radicales que hay, para ver cómo Todos nos funciona hemos disfrazado de muchas cosas, digamos la verdad, en la vida. Sí. Sí, porque si no parece Bueno. como que... sí, bueno, todos nos hemos tenido No, pero- que tragar sapos, ¿o no? Ahí lo preocupante... única. Pero te va a tragar sapos a cambio de a qué. ver. Digo, Bueno. ¿qué gana Lustó, que acaba de asumir como presidente del radicalismo diciendo nosotros vamos hacia un cambio Lo cultural de la sabremos en los Argentina y demás? próximos... No, es el antiperonismo lo que los mueve también a Quizás, no sé, estos consolidar dirigentes. su liderazgo. No lo sé, digo, pero hay que ver. Nadie vota si no consigue nada a cambio. No digo en términos de plata, digo en términos de construcción de Sí, poder, sí, sí. en términos de... Ahora, hablamos en esto de explicar, ¿no? Entonces, Milei nos propone, yo pensaba ayer, Milei nos propone mirar y decir en 35 años vamos a hacer Irlanda. Y vos decías, bueno, Irlanda, qué sé yo. Yo propongo un año de Lula. Lula ayer cumplió un año en el poder. Total. Estamos hablando de América Latina. Es verdad, no voy a ser ingenua, la simetría, territorio, recursos, poblacional con Brasil es enorme. Brasil es un continente en sí mismo. Pero no deja de ser América Latina, no deja de venir de un gobierno que Destrozó todo. desreguló, privatizó, Que asumió además en una situación política delicadísima. delicadísima. Que hay que decir la verdad, el otro día leía a Pablo Giuliano, un periodista de Telema, el corresponsal en Brasil, que decía, lo que estamos viendo nosotros en Argentina se parece más a lo de Temer, que fue el gran desregulador y privatizador, que fue el que asumió tras el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Pero Bolsonaro lo que hizo fue bastardear aún más a toda la dirigencia política. Lo que hizo en su caso, en vez de poner empresarios o consultores, fue poner militares. Claro. Creció digamos, se cayó, subió mucho la pobreza, etc. Lula, cuando festejó ahora su primer gobierno, celebró su primer año en el gobierno, vamos a ver ahora un tuit en el que pone lo que él considera que son sus primeros logros. Reitero, un año en el gobierno, no estamos hablando de 45 años para mejorar un poco la cosa. El desempleo más bajo desde 2015. El PBI creció 3% cuando todos los organismos internacionales le daban escenarios en que iba a bajar. Mirá. Y volvió a entrar entre las 10 economías más grandes. Sigue desacelerando la inflación, bajó el precio de los alimentos y volvió a subir
creo que ya son 2 o 3 el salario mínimo. ¿Cómo hizo eso? Y además, digo, teniendo una estructura de gobernadores, digo, para pensarlo en comparación con Milei, una estructura de gobernadores donde la mayoría son opositores, amplió las transferencias a estados, que son para las provincias, a municipios y a las ciudades, y para que ellos también tuvieran planes que pudieran bajar la pobreza. Claro. Digo, hay otra forma de hacer las cosas, no en Irlanda, donde tenés que tener una estructura como la Unión Europea, sino acá al lado y en solo un año. ¿Brasil solucionó todos sus problemas? No, bajo ninguna circunstancia. Vos hablás con dirigentes en Brasil y te dicen que hay un montón por hacer. Pero se puede mejorar, y se puede mejorar aunque sea de a poco en poco tiempo. Sí. No hay que esperar 45 años. Totalmente. Me parece igual muy interesante lo que comentabas recién. Estamos pasando por el momento Temer, no por el momento Bolsonaro. Y a eso Pero iba... con un Bolsonaro. No, está bien, pero a eso iba cuando yo decía que si los hechos se precipitan demasiado rápido y no dan tiempo a que el peronismo reconstruya su relación con la sociedad y logre establecer una propuesta superadora, el riesgo es que lo que venga después de esto sea peor. Porque lo que vino después de Temer fue peor, en parte porque el PT, en otras circunstancias, con Lula que no lo dejaron Sí, competir. eso te iba a decir. Sí. Temer es el trasfondo político para la persecución final Sí. del Eso PT. acá ya pasó, Que digamos. no sé No si- viene en el yo te mismo digo algo, orden. no sé si ya pasó. O por lo menos... O es el, O sigue pasando. o es el O sigue momento para pasando. que se acelere. Por eso, ¿no? las historias no son en el mismo orden ni nada, pero sí esta idea de ojo con pensar que esto es lo peor que podemos No, tener y que siempre se no, puede estar no puede más venir abajo. nada peor después, Sí, porque, siempre se puede estar peor. porque es un problema. Che, una cosa más antes de cerrar el pase, porque hay otro factor que creo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del vínculo de Milei con la sociedad, y es que Milei y sus funcionarios, no sé si por falta de experiencia, a propósito, pero si es a propósito lo hacen de mala manera y demás, están incurriendo en una serie de engaños y de mentiras que quedan en evidencia rápidamente y que eso también te desgasta. Más allá de que por ahora queda solo en el microclima, estas son las cosas que cuando la gente empieza a ponerse de mal humor por otros motivos, por la economía, porque pierde el trabajo y demás, dejan de parecer simpáticas o pintorescas y pasan a ser un yunque alrededor del cuello. El viernes Milei viajó a Mar del Plata a saludar y ver la obra de teatro de Fátima Flores, que dicen que es su novia. Más allá de la Qué decisión... feo poner en duda el amor. No, bueno, está Horrible. bien, no me consta. No hay tres fuentes que No lo tenés confirmen. No hay tres fuentes que me lo confirmen, exactamente. Digo, y más allá de lo que ya se vio y se habló en todos lados, el beso, el operativo de seguridad inmenso que tuvo que hacer y demás, Con la tuya, ¿eh? sí, salieron desde el gobierno, antes de que existiera ningún cuestionamiento respecto a cómo se financió el viaje, a decir, che, miren que esto lo está pagando él, no lo está pagando el Estado. Sí. Insisto, importante es esto, salieron ellos a aclararlo antes de que nadie lo cuestione. Y acá no se trata de ver si está bien o Milei que vaya, si está bien o mal que el Estado. Yo creo que a un presidente cuando viaja, el Estado le tiene que pagar Sí, los sí, viajes, sí. no es discusión esa. Y entonces salió Adorni, el vocero, a decir que ante algunas versiones, con desbordada inexactitud, le deja la factura de los pasajes del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la Secretaría General de la Presidencia, y que han sido abonados íntegramente con fondos provenientes de sus respectivos patrimonios personales. Patrimonios que por otra parte son muy escuetos, sobre todo el de Karina, pero la factura que sube tiene varias cuestiones a tener en cuenta. Una que es una factura emitida por Optar. Optar es el operador de aerolíneas argentinas para venderle pasajes al Estado Nacional. Sabemos que el Estado Nacional utiliza muchísimos pasajes cada vez que tiene que viajar. Cualquier funcionario del Estado lo hace a través de esto. Entonces, esto ya, en principio, esto no lo sacó Milei entrando a despegar.com o a la página de aerolíneas, sino que se hizo a través del Estado. Por otro lado, existen importantes sospechas de que la factura que subió Adorni no es la factura original, sino que estuvo retocada. ¿Por qué? Porque en principio hay errores desde tipeo, como poner dirección en vez de dirección, o que
cliente no esté bien acompasado, hasta otros más graves, como por ejemplo que el código postal que ponen es 7620, la dirección es Balcarce 50, que es la Casa Rosada, el código postal 7620 es de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Claro, no de la calle Como si Balcarce. alguien hubiera googleado, esto cuando se hace por AFIP, es sistema, vos ponés Balcarce 50 y te cae automáticamente el código postal, no ponés el que a vos se te canta. Claro. Pero Es decir, la ciudad de Balcarce se confundió con la calle con- Balcarce. alguien googleó código postal ¿A quién no Balcarce le sucedió alguna 50 vez? y copió y O sea, vos estás y diciendo pegó. que esta factura es más falsa que el noviazgo de Milei con Fátima Flores. No, bueno, no me Qué consta lo del fuerte. noviazgo. No me consta lo del noviazgo, lo de la factura sí. También subió la supuesta factura del hotel donde se alojó Milei, que lo tenemos en el, Ahora, en el ¿por qué siguiente sube tweet. esa factura del hotel y no sube la factura del hotel donde está viviendo hace tantos Bueno, esa es Bueno, otra buena vos hacés pregunta. cada pregunta, Esa es otra Laura. buena pregunta. Ahí me tomo el atrevimiento, bueno, todo el estilo Adorni Fin. de tuitear, con una factura de un hotel, también para demostrar que supuestamente fue abonada con fondos del patrimonio. La factura en realidad no dice quién lo abonó, o sea, no dice quién lo abonó, dice el nombre de quién se hace la factura, pero con una curiosidad. La fecha de check-in y de check-out es el mismo día, es como si no se hubiera quedado en el hotel esa noche, con lo cual de nuevo podemos sospechar de que es un dibujo esto, no es una factura. Insisto, el tema acá no es que haya viajado, no es el gasto, forma de pago cash. Rarísimo, no se pone así en las facturas. Es como hablamos los jóvenes, es así. Es así. Nico. Ahora el lenguaje de la FIP también va. Sí. Es el engaño por el engaño mismo. Es la mentira como costumbre de un personaje que ha hecho de la farsa y de la mentira toda su carrera. Toda su carrera política, toda su carrera en los medios y demás. Y hay un último detalle de esto que quiero apuntar, porque ese mismo día Milei también subió un video mostrando cómo al viajar en aerolíneas, porque él es muy austero, más allá de que lo que pagó por el pasaje fue una barbaridad porque lo sacó un día antes. Bueno, ¿podemos verlo con sonido? ¿Lo tenemos ahí? Ahí. Decilo de vuelta, Presi, decilo de vuelta. ¿Otra vez? Dale. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Gracias. A vos, presidente. Bueno, yo hice un par de llamados y me puse a averiguar qué pasaba en ese video. Lo podemos volver a poner desde el principio, porque el detalle acá es alguien que aparece ahí atrás. Esa persona que aparece atrás de Milei en el video es el comandante de a bordo. Y ustedes saben que un avión es un proceso complejísimo donde los equipos laburan de forma súper coordinada y donde en cada momento hay que hacer una tarea muy precisa y que si alguien no hace esa tarea se complica todo lo demás. En el momento del embarque, que es lo que están mostrando, el comandante de a bordo tiene tareas asignadas que no son en ese lugar. Es decir, que lo más probable es que esto haya sucedido antes del embarque. Claro, Es decir, antes de que la gente subiera al avión, subieron a Milei junto con el resto de su equipo, porque esa es la otra parte que no explica Adorni, quién pagó los pasajes de la custodia, de los secretarios, de los funcionarios que hayan viajado con él. Un presidente siempre viaja por lo menos con el secretario personal y con mucha custodia, que además se la vio en Mar del Plata esa custodia. Muchísima, no recuerdo un operativo de custodia tan grande, de hecho. Lo más probable es que la gente que escuchamos en ese video hayan sido los propios funcionarios que viajaron junto al presidente, que deben haber tomado toda la cabina de business, que es la clase más cara que tienen estos vuelos. Entonces, antes de que suban los pasajeros, Milei se hace aplaudir y vivar por sus funcionarios que le dicen, decilo de nuevo, pues sí, yo no fui, no, ese era otro. Viva la libertad, carajo. Y después, obviamente, hicieron subir a los pasajeros. De hecho, otras fuentes del aeropuerto de Mar del Plata me dicen que en el desembarque, donde sí o sí te cruzás con más gente, sí le gritaron algunas cosas y no precisamente viva la libertad, Mira, no hay carajo. video de eso. ¿Vos te acordás de la foto, el video del colectivo de Macri? Claro. Algo, estás describiendo algo muy similar. Eso fue peor, fue muy burdo porque de afuera se veía lo que era una puesta en escena, que era una película, básicamente. era No, todo y aparte, mentira. pobre gente quedó atrapada ahí, tenía que ir a laburar y terminó siendo extra del video falso de Macri. Que Terrible. vino en helicóptero, Sí. ¿verdad? Terrible. Pero bueno, nada, estas cosas que hoy en día quizás pasan o que son comidilla en las redes, que no es un detalle menor porque Milei es un presidente que basa muchísima su comunicación y su presencia en las redes, más que ningún otro que hayamos tenido hasta ahora,
en algún momento empiezan a permear a la sociedad y dejan de ser graciosas y pasan a ser las cuestiones por las cuales te terminan recordando y te terminan jugando. Yo me imagino, si uno hoy en día para acá en Plaza Italia 100 personas y les pregunta qué se acuerda de los últimos días de la Rúa, muchísimos van a mencionarte el dinosaurio Barney cuando se equivocó de salida del set de Videomatch, y no tantas las medidas que tomó que llevaron a... La gente no salió el 19 de diciembre porque de la Rúa se equivocó de la salida del set de Videomatch. Pero esas son las cosas que permean en la cultura popular y que terminan signando la forma en la que se lo ve a un presidente. Es que yo cuando veía lo de la factura y la cosa tan grotesca, uno siempre tiene, ¿no?, la tendencia como periodista, la conspiranoica, como siempre. Hay que controlarte para no ir para allá. Yo pensaba, me hacía acordar el menemismo, donde parecía que hacían las cosas a propósito, ni hablarle el beso, ¿no? Eso fue como el sumo, la situación ahí de Carlos. Pero hacían como cosas para que vos estuvieras hablando de esa cosa tan grotesca, pero que económicamente en realidad era ínfima. O sea, todos se acuerdan de la Ferrari de Menem, por ejemplo. Pero de las privatizaciones se habla menos. Sí, la Ferrari a Menem se la celebraban, en su momento. Bueno, sí. Después se la recordó como un gesto quizás cuando si baja la inflación, en algún momento a Milei le celebren la factura. Claro. Pero Bueno, pero que primero baje la inflación y después vemos lo de la pero factura. lo que digo es que me hizo acordar eso como diciendo, no sé si no te están metiendo cosas como para... Como muy en los 90, ¿entendés? Te hago una cosa que vos no podés creer lo que estás viendo y no podés evitar salir a decir, chicos, esto es un enchastre. Y mientras tanto, el hinchastre es todavía mucho peor y más grave. Creo que Menem contaba con cualidades políticas y de otro tipo que Milei no tiene. Y es muy finito. Si es a propósito, están jugando muy al fleje. No, Porque... bueno, el beso de Fátima fue algo gestionado, fue algo buscado. obviamente. Eso está claro. Además, eso está claro que sí. A mí me sorprendió que después del beso, él agarra el micrófono y les empieza a explicar lo duro que va a ser el ajuste. Sí. O sea, totalmente, yo pensaba, yo soy, ¿no? Estoy viendo la obra, ¿no? El público que ve ese tipo de obra, que le gusta, te está riendo, qué sé yo, aparece esto, lo puedes tomar como parte del show. Y después que te empiezan a decir, la vas a pasar mal, Claro. tranquilo. Estabas de vacaciones, en Mar de Plata, Claro. viendo un show cómico y te aparece el presidente para decirte... Es como una "Vas a bipolaridad que maneja que... No sé. Yo no creo que estas cosas le sirvan en el mediano o largo plazo. Quizás en el corto, que es importante. Que es a lo que está jugando. Que es a lo que está jugando. Total. Puede ser, pero tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas. Veremos. No tenemos más que dudas en este momento. Es verdad, es verdad. ¿Quedó algo en el tintero? ¿Hay La algo más vida, para pero agregar? en este mundo, con este gobierno... Tenemos mucho, pero vamos a seguir hablando esta semana y este verano, este enero va a ser. Sí, No, sí, no, sí, no, sí. no, ni me Yo hables. me acuerdo que en una época en Argentina decíamos que en enero no pasaba nada. Ni lo Creo digas. que eso lo liquidó Redrado cuando se atrincheró en el Banco Central. A partir de ahí no tuvimos un solo enero tranquilo. A partir de ahí no volvimos a tener un enero en paz. Así que algo más para poner en la cuenta de Martín Redrado. Gente, gracias por haber A ti. participado de Muchas este gracias. pase. Adiós. Mañana 9:30 nos reencontraremos para seguir con esta instancia. Nosotros ahora vamos a arrancar con Navarro 2023 con muchas notas, sobre todo haciendo 2027, es verdad, 2027, claro, 2023 ya pasó, quedó obsoleto. Quedó atrás. Ya no. Bueno, me gusta que seamos institucionalistas, ¿no? Muy 4 bien. años, 4 años. ¿Se llama Navarro 2027? Navarro 2027. El programa de hoy lo vamos a enfocar sobre todo en lo que va a pasar con el bolsillo, en cómo afectan al bolsillo las medidas que tomó Milei en sus primeros días de gobierno y que ya están teniendo plena vigencia en el país. Así que no se vayan, que en un minuto ya arrancamos.